Abandonados, en su última etapa, una pareja de ancianos convirtió un granero olvidado en su hogar. El día en que los desalojaron no hubo gritos, ni portazos, ni protestas, no hubo escándalo, ni cámaras, ni vecinos indignados. Fue un acto silencioso, casi vergonzoso en su crudeza, como si la vida misma quisiera pasar la página sin detenerse a mirar a quienes quedaban atrás. Antes de seguir, suscríbete al canal y dime desde dónde estás viendo esta historia. Me encanta saber hasta dónde llegan mis relatos. Aurelia y Tomás, ambos en sus más de 70 años, habían vivido en esa casita alquilada durante casi 2 décadas. Era pequeña, con grietas en las paredes y un techo que resignadamente goteaba cada invierno, pero era su hogar. Allí habían sobrevivido al duelo más duro de sus vidas, la pérdida de su único hijo adulto, en un accidente que todavía les dolía al respirar. Y allí habían aprendido con dolor lento pero firme a reír de nuevo, a levantar la mirada, a caminar sin caer. El casero, un hombre joven que había heredado la propiedad y que nunca los miró realmente a los ojos, les anunció la decisión sin titubeos. Lo siento, pero necesito la casa para un proyecto personal. Tienen 15 días para retirarse. 15 días. 15 días para reducir una vida entera a unas pocas bolsas. 15 días para aceptar que no tenían ahorros, no tenían familia cerca y no tenían a quién acudir. No existía una red de apoyo. No existían hijos, ni nietos, ni sobrinos interesados. Solo se tenían el uno al otro, y aunque eso era lo más valioso del mundo, también era lo único. La mañana del desalojo, mientras Aurelia doblaba por última vez su vestido favorito, uno floreado, ya gastado pero digno, Tomás se acercó y le dio un beso leve en la sien. «No te preocupes», susurró él aunque sus manos temblaban. «Mientras estemos juntos, no habrá frío que nos quiebre». Ella sonrió, con esa ternura resignada que solo tienen las mujeres que han amado tanto que ya no les queda espacio para el miedo. Salieron con 3 bolsas, 2 mantas y un recuerdo enmarcado. Una fotografía donde los 3, ellos y su hijo, aparecían sonrientes, sentados en una playa lejana. Aurelia decidió llevarla, aunque sabía que el vidrio podía romperse. Tomás la sostuvo con ambas manos, como si sostuviera algo sagrado. Caminaron sin rumbo durante horas. El sol comenzaba a caer cuando atravesaron la periferia de la ciudad, donde los edificios se convertían en depósitos, los depósitos en terrenos baldíos, y los terrenos baldíos en un silencio espeso. «Tomás», dijo Aurelia con la voz cansada, «¿dónde dormiremos hoy?» Él apretó su mano. «Buscaré un lugar seguro, te lo prometo», y lo encontró casi por accidente. A lo lejos, detrás de un camino de tierra lleno de maleza, se levantaba un gran granero antiguo. Tenía las paredes de madera desgastada, con listones que parecían respirar, el techo caído a un costado y una puerta grande a medio cerrar, balanceándose con el viento. Aurelia se detuvo, dudosa. «Ahí, ahí», respondió Tomás con una convicción que solo existe cuando el alma ya no tiene más opciones. «No le tenemos miedo al polvo». Se acercaron despacio. El granero estaba abandonado hacía años, quizá décadas. Al empujar la puerta, un olor a madera húmeda, paja vieja y tiempo detenido los recibió. Un rayo de luz se colaba entre las tablas superiores, formando franjas doradas que iluminaban motas de polvo en suspensión, como si todo el lugar estuviera lleno de pequeños espíritus danzantes, no sobrenaturales, sino simplemente hijos del aire. Aurelia inspiró hondo. «Es feo». Tomás rió. «Es feo, pero es nuestro. Por ahora». Caminaron hacia el fondo. Había restos de cajas, herramientas oxidadas, un barril volcado,
montañas de paja desordenada y una estructura torcida que alguna vez fue un establo. Pero lo que más llamaba la atención era el silencio. Un silencio tan puro que, por primera vez en mucho tiempo, no escucharon autos, ni golpes de puertas, ni voces. Solo el viento. «Tendremos privacidad», dijo Tomás. «Y frío», contrató Aurelia. «Pero estaremos juntos». Ella le acarició el rostro. Eso siempre. Las horas siguientes fueron pura improvisación. Con un pedazo de lona encontraron en un rincón, Tomás cubrió una parte del techo que dejaba entrar gotas. Aurelia dobló las mantas y armó un pequeño colchón sobre la paja más seca. Se envolvieron para evitar la humedad y se sentaron uno junto al otro, mientras el crepúsculo dejaba una luz anaranjada que hacía brillar las paredes. El granero parecía cobrar vida con el viento. Cada tabla emitía un crujido distinto. Algunas se quejaban, otras suspiraban, otras parecían murmurar historias que solo la madera antigua podría conocer. Pero ninguno de los dos tenía miedo. No todavía. Mientras la noche caía, Tomás tomó la mano de Aurelia. «Siempre pensé que moriría en una cama, no en un granero». Ella rió suavemente. «Mientras sea a tu lado, no importa dónde». Cerraron los ojos un momento, dejando que la calma del lugar los envolviera. Fue la primera vez en semanas que no sintieron la presión del desalojo en el pecho. Fue, de algún modo extraño, el primer respiro verdadero desde que perdieron su casa. Pero justo cuando ambos estaban a punto de dormirse, un sonido interrumpió la paz. Un golpe seco, no un crujido del viento, no el movimiento natural de la madera. Un golpe claro, firme y absolutamente humano. Tomás abrió los ojos de inmediato. Aurelia contuvo el aliento. El sonido se repitió, y esta vez no fue un golpe. Fue un arrastre, lento, pesado, como si algo o alguien desplazara un objeto grande por el suelo del granero. Tomás apretó la mano de Aurelia. «¿Oíste eso?» Ella asintió, tragando saliva. El arrastre se detuvo, y entonces, desde la parte más oscura del granero, donde la luz no llegaba, donde ni siquiera las motas de polvo se atrevían a danzar, se escuchó algo más. Un susurro, casi inaudible, casi un aliento. Aurelia se estremeció. Tomás se incorporó con esfuerzo. El viento dejó de soplar, y en el silencio absoluto, una voz leve, temblorosa, vieja como la madera misma, pareció murmurar: «¿Hay alguien ahí?» Tomás quedó paralizado. Aurelia llevó una mano al pecho. La oscuridad frente a ellos parecía moverse. Una sombra, un contorno humano. Y antes de que Tomás pudiera decir una palabra, la voz, esa voz débil, invisible, imposible de ubicar, volvió a susurrar: «No, no se vayan». El silencio que siguió al susurro fue tan profundo que Aurelia sintió que podía escuchar los latidos acelerados de su propio corazón. Tomás, todavía sentado sobre el colchón improvisado, intentó enfocar la mirada hacia la parte oscura del granero, pero la penumbra era tan densa que parecía tragarse cualquier intento de distinguir formas. La sombra que habían visto un instante antes ya no estaba allí, o al menos no podían verla. Aurelia apretó el brazo de su esposo, temiendo que él se levantara. No porque creyera que algo sobrenatural estuviera ocurriendo. En su razonamiento práctico, llevaba toda una vida viendo el mundo tal como era, sino porque Tomás ya no tenía la movilidad de antes, y si se precipitaba hacia el fondo del granero, podía caerse, lastimarse, golpearse contra algún madero suelto. Tomás, sin embargo, permaneció sentado. No avanzó, no llamó, solo escuchó. Sus ojos seguían fijos en la oscuridad, como si quisiera entender algo que su mente aún no alcanzaba a procesar. Aurelia tragó saliva. «Tomás», susurró. Él respondió despacio,
sin apartar la mirada. «No te preocupes, puede haber sido el viento», aunque sabía muy bien que el viento no habla. Permanecieron así, tensos, inmóviles, durante lo que parecieron largos minutos. Ningún sonido volvió a aparecer, ninguna sombra se movió, ningún susurro regresó para completar aquella frase estremecedora. Finalmente, cuando el cuerpo ya no pudo mantener tanta rigidez, Aurelia apoyó la cabeza en el hombro de Tomás y cerró los ojos con fuerza. «Debe haber sido un reflejo, un eco, algo de la madera», dijo ella, intentando darle nombres humanos a los ruidos. Tomás la abrazó por los hombros, pero su mirada seguía perdida en el fondo oscuro del granero, donde la voz había surgido. «Puede ser», respondió. «Mañana revisaremos». La noche fue larga, tampoco fría, fue pesada, como si el ambiente entero los vigilara. Pero al amanecer, cuando una línea dorada comenzó a pintar el suelo, la tensión se fue disolviendo poco a poco, y con ella también la duda, aunque no del todo. Lo primero que hicieron al levantarse fue explorar el lugar, esta vez a plena luz. Tomás avanzó con pasos lentos, apoyándose en una viga para mantenerse estable. Aurelia lo seguía, observando todo con ojos exhaustos pero curiosos. El granero era más grande de lo que habían imaginado. Desde afuera parecía un simple cascarón de madera envejecida, pero por dentro era un laberinto de rincones olvidados, pequeños establos que alguna vez dieron cobijo a animales, una estructura elevada donde antes se guardaba heno, un pasillo trasero que comunicaba con una puerta estrecha que debía llevar a un antiguo corral. Aurelia tocaba cada superficie como si quisiera comprender la historia del lugar. La madera estaba fría pero firme. El polvo, aunque abundante, revelaba que hacía mucho que nadie vivía allí, o al menos nadie de forma estable. «Este sitio», dijo ella pensativa, «tiene algo triste, como si hubiera esperado demasiado tiempo para que alguien regresara». Tomás sonrió apenas, con nostalgia. «Estamos viejos, Aurelia. Vemos tristeza en todas partes. Tal vez, pero aquí la tristeza es más antigua que nosotros. La caminaron entera, cada rincón, cada tabla, cada sombra, y descubrieron 3 cosas importantes. Primero, el granero era lo suficientemente sólido como para resistir el invierno si lo reforzaban. Segundo, había espacios donde podían organizar su vida. Un rincón para dormir, otro para cocinar con cuidados, un espacio para guardar sus bolsas y mantas. Y tercero, nada indicaba que alguien hubiese estado allí la noche anterior. No había huellas, no había objetos movidos, no había marcas nuevas en el polvo. Nada. Aurelia sintió un escalofrío. «Tomás, ¿y lo de anoche?» Él se pasó una mano por la frente. «No lo sé, pero no encontré nada que sugiera que alguien más duerme aquí». Ella suspiró, como quien acepta un misterio que aún no puede resolver. «Lo importante es que estamos juntos», concluyó ella. El resto del día lo dedicaron a transformar aquel enorme esqueleto de madera en un hogar. No se trataba de lujo ni comodidad, se trataba de dignidad. Tomás reforzó la lona en el techo, amarrándola con una cuerda vieja que encontró entre las herramientas oxidadas. Aunque le dolían las manos, no se detuvo. Aurelia acomodó las mantas sobre la paja más limpia, dobló la ropa de ambos, sacudió cajas vacías para usarlas como pequeñas mesas improvisadas. Separó objetos útiles de los completamente inservibles. Organizó todo como se organiza una vida cuando ya no queda nada propio, con delicadeza, con humildad, con amor. A media tarde, cuando ya habían trabajado lo suficiente, Aurelia se sentó cerca de la entrada. El sol entraba por la puerta abierta con un rayo tibio que iluminaba su rostro arrugado. Se quitó los zapatos y respiró hondo.
Nunca pensé que terminaría mis días en un granero, dijo ella con una sonrisa melancólica. Tomás se sentó a su lado. Yo tampoco, pero aquí estamos. Y honestamente, hizo una pausa. Prefiero esto a que nos separen. Aurelia cerró los ojos y apoyó su cabeza en el hombro de él. Mientras pueda seguir tomando tu mano cada mañana, susurró. No me importa dónde viva. Permanecieron así un largo rato, como dos adolescentes envejecidos por las circunstancias, pero aún enamorados. Cuando el sol comenzó a caer otra vez, el aire se volvió más frío. Aurelia se levantó para preparar lo poco que tenían para cenar. Un pedazo de pan duro que humedeció con agua, unas verduras que habían llevado en una bolsa, un té tibio. Era una comida simple, pero la compartieron como si fuera un banquete. Y entonces, cuando la noche se volvió densa y el granero comenzó a crujir como un viejo barco a la deriva, Tomás habló. Aurelia. ¿Sí? Anoche, ese sonido, ese susurro. Se detuvo. Su voz temblaba, aunque él intentaba ocultarlo. ¿Y si alguien más viene aquí en las noches? Ella no respondió. No porque lo descartara, sino porque sabía que no tenían otra opción. Aún así, intentó tranquilizarlo. Sea quien sea, Tomás, no pareció hostil, solo triste o confundido. Él asintió. Sí, confundido. Quizá como nosotros. Ambos se acostaron temprano. El cansancio los vencía. El granero se había convertido en un refugio, pero también en un interrogante. Se acomodaron bajo las mantas, buscando el calor del otro. Aurelia se quedó dormida primero, respirando suavemente sobre el pecho de Tomás. Él, en cambio, permaneció despierto, con la mirada fija en las vigas superiores. Cada crujido lo hacía tensarse. Cada soplo de viento parecía arrastrar una duda más profunda, pero poco a poco, mientras abrazaba a Aurelia, sintió cómo su cuerpo comenzaba a relajarse. El sueño estaba por alcanzarlo cuando, de pronto, algo golpeó la puerta del granero. No fue un golpe fuerte, fue un golpe leve, casi tímido, como el toque de alguien que no quiere molestar, pero que necesita desesperadamente entrar. Tomás abrió los ojos de inmediato. Aurelia, susurró, moviendo apenas el brazo para despertarla. Ella abrió los suyos, todavía medio dormida. ¿Qué pasa? Tomás no respondió. Señaló la puerta. La madera vibró con otro golpecito, luego otro y otro, suaves, insistentes. Aurelia se incorporó sin respirar. «Es el viento». Tomás negó con la cabeza. «El viento no llama a la puerta». Permanecieron en silencio absoluto. Los latidos de Aurelia eran tan fuertes que ella misma podía escucharlos en sus oídos. Tomás se levantó despacio, sosteniéndose de una viga. La puerta volvió a vibrar, esta vez un poco más fuerte. Luego una voz humana, completamente humana, quebrada, temblorosa, llena de cansancio. Susurró desde afuera. ¿Puedo pasar?» Aurelia sintió que el corazón se le detenía. Tomás también. Alguien estaba allí, alguien vivo, alguien real. Pero antes de que ninguno pudiera responder, la voz añadió, «No me hagan daño, por favor». Y entonces algo cayó al otro lado de la puerta. Un golpe seco, un cuerpo desplomándose. Tomás no respiró durante un segundo eterno. Aurelia se quedó rígida junto a las mantas, con los ojos muy abiertos, sin comprender si aquello era sueño, realidad o un eco más de las cosas inexplicables que habían comenzado a rodearlos desde que se refugiaron en el granero. El silencio tras el golpe fue absoluto, tan profundo que parecía absorber cada partícula de aire del ambiente. Tomás caminó con pasos lentos hacia la puerta, sintiendo como cada madero crujía bajo sus pies, como un recordatorio de su edad y del peligro de moverse rápido. Pero el hombre no estaba pensando en su cuerpo. Su mente solo podía repetirse una cosa. Alguien cayó afuera.
alguien vivo, alguien que pidió no ser lastimado. Aurelia llegó a su lado, temblando. «No abras de golpe», susurró. «¿Y si es una trampa?» Tomás apoyó una mano en su hombro. «Una trampa no pide permiso para entrar». Aurelia no respondió. Ambos se miraron un instante y, sin palabras, acordaron que no podían ignorar a quien estuviera ahí afuera. Tomás abrió la puerta apenas un dedo. No vio nada. Solo oscuridad, tierra húmeda por la neblina, una brisa helada. Entonces tocó algo con su pie, un bulto. Aurelia tragó saliva. «¿Ves algo?», preguntó. Tomás abrió un poco más la puerta, apenas lo necesario para que la luz débil de la vela iluminara lo justo. Allí, tirado sobre la tierra, envuelto en un abrigo demasiado grande para su cuerpo delgado, yacía un joven, quizá de unos 20 años, inconsciente. Aurelia llevó una mano al pecho. «¡Dios santo!». Tomás se agachó despacio, cuidando su columna. Tocó el cuello del muchacho. «Tiene pulso», dijo, «pero está helado, congelado». Aurelia corrió por una manta. Entre los dos lo arrastraron suavemente hacia adentro. El joven era liviano como un haz de huesos. Al recostarlo sobre la paja, vieron que tenía el rostro pálido, ojeroso, sucio, pero tranquilo, como si la inconsciencia lo protegiera de un sufrimiento mayor. «¿Qué habrá pasado?», murmuró Aurelia. «No lo sé», respondió Tomás, «pero la noche aquí fuera es más dura para alguien tan joven». Le acomodaron la manta. Aurelia buscó una taza metálica y calentó agua como pudo. Tomás se limitó a observar aquel rostro delgado, casi infantil, y sintió una punzada en el pecho que no tenía que ver con su edad ni con el frío. Era una punzada emocional, la misma que sentía cuando recordaba a los jóvenes que un día cruzaron su vida y se perdieron por decisiones, accidentes o abandono. Cuando Aurelia regresó con la taza, el joven comenzó a moverse. Muy poco, apenas un gemido. «Está despertando», susurró ella. El muchacho abrió los ojos despacio. Miró el techo del granero, luego a Tomás, luego a Aurelia. Al principio, su expresión fue de miedo absoluto. Se incorporó de golpe, retrocediendo como si temiera ser golpeado. Tomás levantó las manos con calma. «Tranquilo, hijo, tranquilo. No te vamos a hacer daño». El muchacho respiraba agitado, observándolos como un animal acorralado. Aurelia avanzó un paso, despacio. «Te encontramos ahí afuera. Te desmayaste. Te trajimos para que no murieras de frío». El joven miró la manta sobre sus pies, la paja, la vela encendida, tragó saliva. Yo no quería asustarlos», dijo con voz ronca. Solo necesitaba un lugar». Tomás asintió. «Nosotros también». El joven bajó la mirada. Los tres quedaron en silencio. Podían escuchar la respiración de cada uno, el crujido suave de la madera, el viento que golpeaba las paredes del granero como si quisiera entrar también. Finalmente, Aurelia rompió la tensión. «¿Cómo te llamas?». Hubo una pausa larga. «Samuel», respondió él, como si dudara si debía confiar. Tomás y Aurelia intercambiaron una mirada rápida. «Samuel», repitió Tomás, «estás a salvo aquí. Nadie te va a echar». El muchacho tragó saliva otra vez. Aurelia le ofreció la taza con agua caliente. «Bebe». Él tomó la taza con manos temblorosas. «Gracias», susurró. El silencio volvió, pero esta vez no era tenso. Era un silencio frágil, nuevo, como si algo estuviera naciendo entre esos tres desconocidos. «¿Llevabas mucho tiempo ahí afuera?», preguntó Aurelia con cuidado. Samuel no respondió de inmediato. Miraba la taza como si buscara las palabras dentro del vapor. «Unos días», dijo al fin. «No tenía dónde dormir. Vi el granero desde lejos. Pero cuando escuché sus voces, pensé que tal vez podía pedir ayuda». Tomás frunció el ceño. «¿Escuchaste nuestras voces desde lejos?».
Samuel asintió. Sí, ustedes hablaban fuerte. Tomás miró a Aurelia. Ellos no habían hablado fuerte, no lo suficiente para que alguien desde el campo los escuchara. Aurelia también comprendió. ¿Qué escuchaste exactamente? Samuel bebió un poco más, dudando. Escuché un hombre y una mujer hablando, discutiendo, como si alguien más hubiese estado aquí antes. Tomás se tensó. Aurelia también. Samuel, dijo ella. Anoche no discutimos. Estábamos solos, completamente solos. Samuel levantó la cabeza. Sus ojos reflejaban sorpresa. Pero yo escuché claramente. Tomás se inclinó hacia él. Hijo, ¿escuchaste voces desde adentro del granero o desde afuera? Samuel respiró hondo. Desde adentro. Yo pensé que había otra gente viviendo aquí además de ustedes. Aurelia sintió frío. Tomás también. No porque creyeran en fantasmas, sino porque la conclusión era inequívoca. Alguien más había estado dentro del granero antes de que ellos llegaran, o seguía estando. Aurelia se acercó a Tomás y le susurró. ¿Crees que...? No lo sé, respondió él. Pero hay algo que no sabemos todavía. Samuel apretó la manta entre sus manos. Si quieren que me vaya, dijo con un hilo de voz. Aurelia negó de inmediato. No, hijo, no queremos eso. Tomás también negó. No te vamos a echar. Nosotros sabemos lo que es no tener un lugar. Samuel exhaló, como si algo se aflojara en su pecho. Gracias. Los tres quedaron callados durante un largo minuto, y entonces, sin previo aviso, un sonido metálico resonó en el fondo del granero. No fue un crujido normal, fue como si algo pesado hubiese sido arrastrado. Los tres se quedaron congelados. Tomás se puso de pie lentamente. Aurelia lo tomó del brazo. Samuel abrió los ojos con pánico. ¿Qué fue eso?, preguntó él. Nadie respondió, porque todos sabían que el sonido no venía del viento, ni de la madera, ni de un animal. Venía del fondo, del mismo lugar donde Tomás y Aurelia habían sentido la presencia la noche anterior. Tomás tomó una de las velas. «Voy a ver», dijo. Aurelia le apretó el brazo. «No vayas solo». Samuel se envolvió más en la manta. «Yo tampoco quiero que vayas solo». Tomás respiró hondo. «Está bien, vengan detrás». Se acercaron, paso a paso, hacia la parte más oscura del granero. La luz de la vela temblaba. El aire se volvía más frío a cada paso. El sonido metálico no volvió a escucharse, pero cuando llegaron al rincón, Tomás detuvo la vela frente a una pila vieja de herramientas oxidadas. Y entonces todos lo vieron. Un objeto nuevo, limpio, no cubierto de polvo. Un objeto que no había estado ahí antes. Una linterna encendida, perfectamente colocada sobre un tablón, como si alguien la hubiese dejado hace segundos. Aurelia abrió la boca sin emitir sonido. Tomás sintió la piel erizarse. Samuel retrocedió un paso. «Tomás», susurró Aurelia, «esa linterna no es nuestra». El anciano negó lentamente. «Y nadie aquí tiene una linterna, excepto quien estuvo con nosotros esta noche». Entonces, justo cuando Tomás extendió la mano para tocarla, la luz de la linterna se apagó sola. La linterna aún tibia en la mano de Tomás era una evidencia imposible de ignorar. No pertenecía a ninguno de ellos. No estaba allí cuando organizaron el rincón del granero y su luz, que segundos antes permanecía encendida, se había apagado justo al tocar su dedo. Samuel, aún envuelto en la manta, respiraba con dificultad. Aurelia no parpadeaba. El silencio tras la oscuridad repentina era tan pesado que parecía tener forma, un bloque frío suspendido en el aire. Tomás volvió la mirada hacia el muchacho. «¿Eras tú?», preguntó con calma, sin acusación, solo buscando la verdad. Samuel negó de inmediato.
No, señor, yo no tengo linterna, lo juro. Yo apenas tengo la ropa que traigo puesta. Aurelia intervino. Yo le creo, dijo. Tomás también. Él sabía leer gestos desde joven. Confiaba más en la respiración, en la tensión de los hombros, que en las palabras. Y Samuel estaba aterrado, pero no mentía, lo que significaba que alguien más seguía entrando al granero, y estaban dejando mensajes o advertencias. Tomás sostuvo la linterna unos segundos más, luego la dejó sobre un tablón. «Tenemos que entender qué está pasando», dijo con voz baja. «No es normal que alguien entre y no se muestre». Samuel tragó saliva. Yo escuché pasos varias noches», confesó. «Antes de desmayarme, escuché como si alguien caminara aquí dentro. Creí que estaban enojados y por eso no entré». Aurelia sintió un estremecimiento. «¿Cuántas noches?» «3, tal vez 4. Yo venía de vez en cuando tenía frío, pero siempre escuchaba algo». Tomás se frotó la frente. «Entonces, no estamos solos desde el principio». Los tres regresaron hacia la parte central del granero. La vela ilumina apenas lo suficiente para que sus figuras parezcan sombras alargadas sobre la madera desnivelada. Afuera ya no llovía, pero la humedad entraba como un susurro helado. Aurelia se sentó cerca de las mantas, respirando hondo. «Tomás, deberíamos descansar un poco. Estamos agotados. Si alguien está entrando, tendremos que enfrentarlo mañana, con luz». Samuel, tímido, los observaba como si buscara permiso. «Yo puedo quedarme de vigía», ofreció. «Ustedes me ayudaron. Es lo menos que puedo hacer», Tomás negó. «No, eres muy joven y estás débil. Descansa». Samuel bajó la mirada. Aurelia le acomodó la manta en los hombros. «Quédate con nosotros», dijo con cariño. «Ya sufriste demasiado afuera». Tomás apagó la vela y el granero quedó en tinieblas, salvo por un rayo de luna que entraba por una endija del techo. Los tres se recostaron, cada uno en su espacio, pero lo suficientemente cerca para sentir compañía. Y así, en silencio, se quedaron dormidos. Fue Samuel quien despertó primero. Algo lo llamó. No un sonido fuerte, no un golpe, no una voz. Fue como si una presencia invisible le susurrara una urgencia dentro del pecho. Abrió los ojos, buscando la respiración de Tomás y Aurelia. Ahí estaban, dormidos, quietos, en paz. Pero el ruido, ahí estaba, suave, constante. Provenía del fondo del granero. Era un roce, un arrastre, como si alguien moviera algo sobre la madera. Samuel se incorporó. Tomás también abrió los ojos al mismo tiempo, como si compartieran un instinto. Aurelia tardó unos segundos más. «¿Qué pasó?», murmuró. «Hay alguien», dijo Samuel, señalando la oscuridad. Tomás se levantó con dificultad, tomó la vela y la encendió. La pequeña luz iluminó sus rostros tensos. «Quédense atrás», dijo él, y avanzó. El sonido se detuvo, apenas escuchó los pasos, como si la presencia supiera que la habían descubierto. Tomás levantó la vela y observó la zona donde antes estaba la linterna. Ahora había otra cosa. Una caja de madera vieja, cubierta de polvo a simple vista, salvo por una cosa. La tapa estaba limpia, como si alguien la hubiese abierto recientemente. Tomás sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué es eso?», preguntó Aurelia desde atrás. «Una caja», respondió el anciano. «No estaba aquí». «¿Qué hay dentro?». Tomás no respondió. Se arrodilló frente a la caja, cuidando de no hacer ruido. La observó detenidamente. La madera tenía grietas antiguas. El candado estaba roto, pero no por el tiempo. Había sido forzado recientemente. Tomás respiró hondo y abrió la tapa.
Y entonces lo vio. Cientos de fotografías amarillentas, sobres, papeles doblados, objetos viejos que parecían venir de alguien que vivió allí muchos años atrás. Cartas, retratos, recuerdos, memorabilia de una vida entera concentrada en esa caja. Aurelia se acercó, lenta, Samuel también. «Dios mío», susurró Aurelia, «¿de quién es todo esto?» Tomás tomó una fotografía del montón. Era un matrimonio. Parecía antiguo, ambos vestidos con ropa sencilla. Sonreían, pero había algo más. Detrás del matrimonio, como si la foto hubiera sido tomada por accidente en un mal momento. Un niño miraba directo a la cámara, con una expresión de profunda tristeza. Samuel señaló la imagen. Ese niño parece como si quisiera decir algo. Tomás tomó otra fotografía. Esta vez era el mismo niño, pero unos años más grande, parado frente al mismo granero. Un detalle llamó la atención de los tres al mismo tiempo. El muchacho sostenía algo en la mano, una linterna, muy parecida a la que ellos habían encontrado encendida minutos antes. Aurelia sintió un nudo en la garganta. ¿Será posible que alguien haya vivido aquí? Tomás pensó antes de responder. Creo que sí. Y creo que ese alguien no quiere que estemos aquí. ¿O quiere que encontremos algo? Samuel frunció el ceño. ¿Por eso la linterna? ¿Por eso las voces que escuché? Tomás negó. Las voces pueden haber sido eco, viento o tu imaginación por el frío. Pero la linterna no. Y esta caja tampoco. Aurelia tomó uno de los sobres. Hay una carta aquí. Tiene fecha. Miró de cerca. De hace casi 30 años. Tomás la abrió con cuidado. La letra era firme, antigua. Decía, si algún día alguien encuentra esto, por favor, no me juzgue. Yo solo intenté hacer lo correcto, pero ya no puedo más con este silencio. Luego, la firma, una sola inicial. J. Aurelia sintió la piel erizarse. J. ¿De qué? Tomás no respondió. Había algo más en la caja. Algo que no pertenecía al resto. Un objeto pequeño, envuelto en tela. Lo tomó. La tela era suave, vieja, lo desenvolvió. Era un cuaderno, con tapa azul, desgastado, pero limpio en los bordes, como si hubiese sido manipulado no hacía mucho. En la portada había un nombre escrito a mano. Un nombre que los tres leyeron al mismo tiempo. Joaquín. Samuel retrocedió. Ese es el nombre del niño que vivió aquí, ¿verdad? Tomás no sabía si era verdad, pero algo dentro de él se lo confirmaba. Ese nombre tenía peso. Ese nombre tenía memoria. Ese nombre tenía historia. Aurelia tomó el cuaderno. Lo abrió. Las primeras páginas eran dibujos infantiles. El granero, los campos, un perro, un árbol. Pero la última página tenía una frase escrita con letra temblorosa, ya adulta. Si vuelves a escuchar mis pasos, no temas. No quiero asustarte. Solo quiero que alguien recuerde que yo estuve aquí. Aurelia cerró el cuaderno, apretándolo contra su pecho. Tomás, hay mucha tristeza en estas paredes. Tomás asintió. Pero Samuel observaba algo más. Sus ojos estaban fijos en un punto detrás de la caja. «Don Tomás», susurró, «mire detrás». Allí, sobre la madera, donde la luz de la vela apenas alcanzaba, había marcas, muchos raspones, pequeños, como si alguien, desde adentro del granero, hubiese tallado algo en la pared. Tomás se acercó, iluminó mejor. Su respiración se detuvo. Aurelia llevó una mano a la boca. Samuel sintió un escalofrío correrle la columna, porque las marcas no eran rasguños sin sentido, no eran líneas al azar, no eran símbolos extraños, eran palabras, claras, repetidas varias veces. Escribía, «Sigo aquí». Aurelia retrocedió, llevándose la mano al pecho. «Tomás, no», dijo él con voz firme intentando calmarla. «No es un fantasma, Aurelia. Esto lo escribió alguien real, un niño o un adulto.
pero alguien de carne y hueso. Samuel tragó saliva. ¿Y si ese alguien todavía viene aquí? Tomás lo miró. Entonces tenemos que descubrir por qué. Aurelia tomó el cuaderno nuevamente. Quizá, dijo, quizá Joaquín nunca salió del todo de este granero. Tomás negó. O quizá quiere que alguien sepa su historia. Samuel dio un paso adelante sin darse cuenta. Tal vez por eso escuché voces. Tomás ladeó la cabeza. ¿Qué voces escuchaste exactamente? Samuel cerró los ojos, intentando recordar. Una voz de hombre y una de mujer. Discutían sobre alguien que necesitaba ayuda. Y luego, un llanto. Aurelia tragó con dificultad. Eso no fuimos nosotros. Samuel lo sabía, Tomás también. Y entonces, algo más ocurrió. Del rincón oscuro donde estaba la caja, el viento movió ligeramente un pedazo de tela que colgaba de un clavo. Y detrás de la tela se reveló una puerta pequeña, oculta, a media altura, como si hubiese sido sellada hace décadas. Aurelia se cubrió la boca. Tomás sintió que el corazón se le aceleraba como no lo hacía desde joven. Samuel dio un paso atrás. ¿Qué es eso? Tomás avanzó lentamente. Es una puerta secreta. Aurelia retrocedió. Tomás, no la abras. Por favor, no la abras. Tomás acercó la vela. La luz reveló que la puerta tenía una cerradura oxidada, pero el marco estaba limpio, como si hubiera sido movido recientemente. Aurelia lo tomó del brazo. Tomás, tengo un mal presentimiento. Tomás la miró. Aurelia, si hay alguien ahí, si hay respuestas, debemos saberlo. Samuel tragó saliva. Yo estoy con usted, señor. El anciano posó la mano sobre la cerradura. Su piel se erizó. No sabía si por frío, por miedo o por la sensación indescriptible de que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo. Tomó aire. Llevó su otra mano al borde de la puerta. Y lentamente, muy lentamente, comenzó a jalarla. La madera cedió con un crujido largo y doloroso. Un olor húmedo subió del espacio oculto. Un olor a encierro, a tiempo detenido, a memoria. Aurelia apretó los ojos. Samuel contuvo la respiración. La puerta se abrió por completo. Y entonces la luz de la vela reveló algo que ninguno esperaba, algo que no debería estar allí, algo imposible de ignorar. Un colchón doblado, restos de comida reciente, una taza metálica y una camisa pequeña, de niño, como si Joaquín aún viviera allí. El descubrimiento no fue un golpe repentino, fue una lenta invasión del miedo, como agua helada recorriendo la espalda. Tomás mantuvo la vela firme, aunque sus dedos temblaban. Aurelia retrocedió hasta sentir la pared detrás, buscando un sostén ante la visión. Samuel, con los ojos abiertos como si acabara de despertar a un mundo desconocido, dio un paso hacia adelante y luego dos hacia atrás, incapaz de decidir en qué dirección debía moverse. El pequeño espacio detrás de la puerta secreta era demasiado revelador. Un colchón doblado, una taza metálica con restos de líquido, una camisa infantil cuidadosamente doblada, una caja de galletas vacía. Nada de eso podía ser producto del abandono. Todo tenía señales de uso reciente, muy reciente. Tomás acercó la vela hacia el interior, iluminando lo que parecía ser un refugio improvisado. El olor era húmedo, mezcla de madera encerrada y ropa añeja, pero había algo más, un matiz tibio, humano. «¡Aquí entra alguien!», susurró Tomás con voz grave. Aurelia negó con la cabeza. «Pero, ¿por qué esconderse? ¿Quién viviría así, en un hueco detrás de una pared?» Samuel tragó saliva y se animó a mirar sobre el hombro de Tomás. «Tal vez alguien como yo», dijo en voz baja.
Aurelia lo miró con ternura repentina. Había olvidado, por un instante, que Samuel también había sobrevivido a escondidas, con miedo, sin hogar. El muchacho entendía mejor que ellos cómo era vivir esquivando miradas. Pero esto, añadió Samuel, esto no es un escondite cualquiera. Miren esto. Señaló la camisa infantil. Tomás la tomó con cuidado. La tela era suave, gastada, pequeña. Parecía de un niño de unos 10 años. Aurelia sintió el corazón apretarse. No puede ser de Joaquín. Si Joaquín vivió aquí hace décadas, esa ropa ya habría... Y no terminó la frase. No hacía falta. Esa camisa no tenía 30 años. No estaba amarillenta. No estaba rota. Tenía olor reciente a humedad, pero también a jabón. Un jabón económico, pero claramente usado. Tomás arrugó la frente. Aurelia... ¿Qué, Tomás? Esa ropa no es vieja. Esto no es un recuerdo del pasado. Esto es de ahora. Samuel sintió un escalofrío. Entonces, ¿hay un niño viviendo aquí? Aurelia apretó las manos. O alguien pequeño y muy vulnerable. Tomás cerró la puerta con suavidad y se sentó sobre una caja. Tenemos que pensar con calma, dijo, como si el orden mental pudiera imponerse al caos. Nada de esto es casualidad. La linterna, la caja de recuerdos, las marcas en la pared, la ropa reciente. Aquí hay un patrón. Aurelia respiró hondo. Alguien vive aquí y ha vivido aquí durante un buen tiempo, y nos observa. O nos evita, agregó Tomás. ¿Por miedo?, preguntó Samuel. Probablemente, dijo Aurelia, nosotros también estaríamos asustados si un día desconocidos ocuparan nuestro refugio. Tomás asintió. No creo que quiera hacernos daño. ¿Cómo sabe?, preguntó Samuel. Porque ya tuvo oportunidades, respondió Tomás, mirando la linterna en el suelo. Si quisiera lastimarnos, lo habría hecho. Aurelia tomó asiento junto a Tomás. Sigamos revisando la caja, quizá encontremos más pistas. Los tres se sentaron alrededor y comenzaron a revisar el contenido. Había cartas, fotografías rotas, recetas médicas antiguas, un cuaderno de escuela, un dibujo infantil de un perro, hojas de un calendario de hace 20 años y varias monedas antiguas. Tomás tomó una de las cartas más arrugadas. Estaba dirigida a alguien, para mi hijo. Aurelia sintió un escalofrío. ¿Su hijo? ¿El niño de las fotos? Samuel señaló el cuaderno escolar. Aquí dice su nombre otra vez, Joaquín. ¿Y las fechas? Miren las fechas. El cuaderno parecía tener entradas de hace 35 años, pero la letra cambiaba. Al principio, infantil, luego, juvenil y finalmente adulta, casi desesperada. Este Joaquín vivió aquí muchísimo tiempo, dijo Tomás. O regresó aquí cuando creció, corrigió Aurelia. Y ahora... ¿Quién vive detrás de esa puerta?, preguntó Samuel. Ninguno respondió, porque la respuesta era tan inquietante como incierta. Apenas habían avanzado unas páginas cuando un ruido seco los hizo saltar. Un golpe, no fuerte, pero nítido, a sus espaldas, cerca de la puerta principal del granero. Tomás se levantó de inmediato. ¿Oyeron eso? Sí, dijo Aurelia temblando. Samuel asintió. Fue como una piedra o una pisada. Tomás dirigió la vela hacia la entrada. La llama osciló como si alguien hubiese pasado corriendo por allí. «Quédense atrás», dijo él nuevamente. Caminó despacio. El sonido no se repitió. Pero algo más llamó su atención. La puerta del granero estaba entreabierta. «Yo juraría que la cerré», dijo él. «La aseguré con una cuerda». Aurelia se llevó una mano a la boca. «Tomás, ¿crees que...?» Un viento helado atravesó el espacio, extinguió por un instante parte de la llama, y la cuerda de la puerta cayó al suelo completamente desatada. Samuel retrocedió. «Alguien entró. Tiene que estar aquí». Tomás levantó la vela.
Sus ojos buscaban cualquier movimiento, cualquier sombra fuera de lugar, pero no vio nada, hasta que bajó la mirada. Allí, sobre el piso de tierra, había un rastro. Pequeñas huellas, muy pequeñas, apenas visibles y sin embargo claras para quien supiera observar. No parecían de un adulto, ni tampoco de un joven. Eran diminutas, livianas, y llevaban hacia la puerta secreta. Samuel sintió un escalofrío. Entonces, sí hay un niño. Aurelia cubrió su boca. ¿Un niño viviendo solo aquí? ¿Por cuánto tiempo? Tomás siguió las huellas con la vista. Se detuvieron justo frente a la puerta oculta. Luego, desaparecían. «Entró ahí», dijo Aurelia. «No lo sé», respondió Tomás. «Las huellas se detienen, pero no hay más polvo dentro. O esta persona limpia, o vive moviéndose en silencio». Samuel respiró hondo. «Tenemos que ayudarlo», dijo con firmeza. Aurelia lo vio con sorpresa. No esperaba tanta seguridad en la voz de ese muchacho frágil y hambriento. «Sí», dijo Aurelia, «si hay un niño aquí, no podemos dejarlo solo». Tomás asintió. «Pero debemos hacerlo con cuidado. Si se asusta, huirá, y si huye, podría lastimarse». Samuel dio un paso. «Yo sé lo que es tener miedo de los adultos. Déjenme hablarle si aparece». Tomás posó una mano en su hombro. «Te lo agradezco, hijo, pero primero debemos confirmar quién es». Aurelia tomó el cuaderno azul. «Quizá este Joaquín tenga algo que ver. Quizá sea una historia repetida, tal vez un descendiente». Tomás no lo descartó. «Nada es casualidad», repitió. Pasaron las siguientes horas revisando documentos, cartas, fotografías. Cada pieza era un fragmento de una vida marcada por el abandono, muy parecida a la suya. Uno de los documentos llamó la atención de Tomás. Un registro médico incompleto donde se mencionaba estado emocional inestable del menor, escrito con tinta corrida. Más abajo, una línea tachada, posible intervención de servicios sociales. Pero lo más inquietante era la fecha, más de 30 años atrás. Aurelia sintió una punzada en el pecho. Este niño fue abandonado como tantos otros, y parece que este granero fue su casa cuando nadie más quiso recibirlo, agregó Samuel. Tomás tomó aire profundamente. Este lugar guarda demasiada tristeza. No me sorprende que aún haya ecos de vidas rotas aquí. Samuel señaló la caja. Pero también hay cosas bonitas. Miren esto. Era un dibujo infantil. Un niño sosteniendo la mano de una pareja mayor. Una figura masculina envejecida. Una mujer de cabello largo recogido. Y el niño sonriendo. Aurelia se emocionó. Parece que soñaba con tener abuelos. Tomás sintió una punzada en el corazón. Quizá buscaba una familia. Samuel quedó en silencio. Por un instante, el granero se sintió pequeño, cálido, lleno de memorias de personas que quizá habían vivido allí mucho antes que ellos. Y entonces el sonido volvió, pero esta vez muy claro. No un golpe, no un roce, no un ruido de viento, sino pasos, pasos pequeños, rápidos, que cruzaban el granero de un lado a otro. Aurelia gritó suavemente. Samuel se puso de pie de inmediato. Tomás levantó la vela. «¡Alto!», exclamó. «No te haremos daño». Los pasos se detuvieron y un silencio espeso se posó sobre ellos. Tomás dio 2 pasos hacia adelante. «No queremos asustarte», dijo con voz suave. «Solo queremos saber si estás bien». Samuel levantó las manos. «Yo también viví en la calle. Sé lo que es tener miedo. Puedes confiar en nosotros». Nada. Silencio. Apenas el susurro del viento. Entonces, algo se movió detrás de un fardo de paja. Algo pequeño, una silueta. Tomás levantó la vela lentamente. La sombra retrocedió. Aurelia sintió los ojos humedecerse. «Está ahí»,
susurró. Samuel avanzó. No te haré daño, te lo prometo. Pero entonces la sombra corrió. Cruzó el granero en cuestión de segundos, escabulléndose entre montones de cajas. Tomás intentó seguirla con la mirada, pero desapareció detrás del viejo arado. Samuel corrió hacia ese sector. «Espera, por favor». Pero al llegar, no había nadie. ¿Dónde se metió? Aurelia apuntó hacia un rincón oscuro. «Ahí», susurró. Y cuando Tomás dirigió la luz a ese rincón, lo vio. O mejor dicho, lo leyó. En la pared, escrita con tiza blanca, había una frase recién escrita. Tan reciente que parte del polvo aún caía de las letras. Decía, «No estoy solo». Aurelia sintió que el corazón se le rompía y se recomponía al mismo tiempo. Tomás sintió un nudo en la garganta. Samuel, aterrado, retrocedió un paso. ¿Qué significa eso? No lo sé, dijo Tomás. Pero hay alguien más, y no sabemos si es amigo o enemigo. Aurelia tomó la mano de Tomás. ¿Qué hacemos ahora? Tomás apretó su mano con fuerza y miró alrededor con una mezcla de compasión y miedo. Ahora, dijo, seguimos las pistas. Pero antes de poder decir algo más, un golpe seco resonó desde el exterior, como si alguien o algo hubiese cerrado la puerta principal del granero desde afuera. El golpe que resonó desde fuera del granero no fue un ruido cualquiera. No era el crujir de una rama ni el rechinar del viento empujando la puerta vieja. Fue un golpe seco, decidido, como si una mano o una herramienta hubiera cerrado de un sacudón la entrada principal. Tomás levantó la vela instintivamente, intentando iluminar la dirección del sonido. La llama osciló con violencia, como si sintiera el mismo miedo que ellos. Aurelia se aferró al brazo de su esposo. Samuel, pálido, dio un paso atrás. ¿Alguien nos encerró?, preguntó con voz temblorosa. Tomás caminó hasta la puerta principal. No estaba cerrada con llave, pero algo la trababa desde afuera. Empujó con fuerza. Nada. El viejo granero, que siempre había cedido con facilidad ante el más leve empujón, ahora permanecía firme, como si hubiese sido reforzado por una mano invisible. Pero no invisible, humana. «Alguien está jugando con nosotros», dijo Tomás, tratando de mantener la calma. «¿Quién podría querer asustar a 3 personas que no tienen nada?», preguntó Aurelia. Samuel tragó saliva. Quizá no es contra ustedes. Quizá es contra mí». Tomás negó con suavidad. «No, hijo. He visto demasiadas cosas en mi vida. Esto no es personal. Esto es miedo. Alguien que vive aquí, o vivió aquí, tiene miedo de nosotros». Aurelia lo miró. «¿Crees que es el niño?» «No lo sé, pero no es tiempo de sacar conclusiones. Antes debemos entender mejor este lugar». La vela seguía temblando. Y entonces algo más llamó la atención de Tomás. Una corriente de aire fría, proveniente de una tabla del piso. Se agachó. Tocó la madera. Estaba suelta. «Samuel», llamó, «tráeme la linterna». Samuel corrió a buscarla. Cuando regresó, se la entregó rápidamente. ¿La encontró de nuevo encendida? «Sí», dijo Samuel. «No sé cómo, pero la encontré encendida». Tomás no quiso desviarse del objetivo. Tomó la linterna y la dirigió hacia la tabla suelta. Metió los bordes de sus dedos y la levantó con cuidado. Lo que reveló lo dejó sin palabras, un hueco, oculto bajo el piso, con una profundidad de medio metro, y dentro objetos, cajas pequeñas, envoltorios, una lata oxidada, un zapato infantil, papeles arrugados. «¡Dios mío!», susurró Aurelia. Tomás apuntó con la linterna más profundamente. Había también una lata de galletas moderna, casi nueva, y una botella plástica con agua. «Esto es reciente», dijo Tomás. «Alguien está usando este lugar para esconder cosas». Samuel observó el zapato. Era pequeño,
azul, desgastado en la punta. «Ese zapato es para un niño de unos 7 u 8 años», murmuró. Aurelia se cubrió el pecho con la mano. «Tomás, ¿y si...?» «No digas nada todavía», respondió él tratando de mantener la calma. «Necesitamos más información». Tomás sacó con cuidado algunos de los objetos. Una libreta escolar con dibujos simples, un envoltorio de caramelo, una pequeña figura de madera tallada a mano, un caballo sin una pata y un papel doblado varias veces. Lo abrió. La letra era torpe, infantil. Decía: «No entren, tengo miedo». Aurelia sintió los ojos humedecerse. «Pobrecito, está pidiendo ayuda. O está pidiendo que lo dejemos en paz», corrigió Samuel. «El miedo no es enojo», dijo Aurelia con voz trémula. «Cuando alguien tiene miedo, es porque ha sufrido demasiado». Tomás siguió revisando el hueco. Encontró una caja pequeña. Al abrirla, vio algo que le encogió el corazón, una fotografía desteñida, un niño abrazando a un perro, ambos descalzos, en la puerta del granero. La fecha en la esquina, 1993. «Ese es Joaquín», murmuró Samuel. Aurelia lo observó con ternura. «¿Cómo sabes?» «Leí el cuaderno», respondió el muchacho. «Y este niño tiene el mismo rostro, los mismos ojos». «Pero si Joaquín vivió aquí en los años 90, ahora tendría más de 30 años», dijo Aurelia. «No sería un niño escondido». «A menos», dijo Tomás lentamente, «que no estemos tratando con un solo visitante, sino con 2». Samuel abrió los ojos. «¿2?» Tomás dejó escapar un suspiro cargado de años. Un adulto y un niño, ambos usando este lugar, uno dejando pistas antiguas, el otro señales recientes. Aurelia sintió un escalofrío. «Tomás, ¿y si están relacionados?» «Es posible». Samuel miró el hueco más de cerca. «Tal vez el adulto es Joaquín, y el niño será su hijo». Aurelia apretó las manos. «O quizás alguien a quien está protegiendo». Tomás levantó otro objeto, una llave, vieja, oxidada, pero aún funcional. «¿Y esto? ¿De dónde salió?» Samuel señaló un baúl grande al fondo del granero. «Ese baúl siempre estuvo cerrado. ¿Será de ahí?» Tomás se levantó y se acercó lentamente al baúl. La llave entró sin resistencia. Giró. El candado cayó. Aurelia dio un paso atrás, nerviosa. Samuel contuvo la respiración. Tomás abrió el baúl. Adentro había ropa vieja, muchas prendas infantiles, cartas, una manta pequeña bordada con las iniciales JM, una pelota desinflada y en el fondo un cuaderno más grueso que los otros. Tomás lo abrió. Las primeras páginas tenían fechas de 1993. Eran escritos breves del niño. «Hoy me escondí porque vinieron hombres. No quiero irme. Mi perro ya no vuelve». Aurelia cerró los ojos conmovida. «Ese niño vivió un infierno aquí», susurró. Tomás pasó la página. La letra cambió, más adulta, firme. «Si alguien encuentra esto, quiero que sepan que no pude rescatarlo. Llegué tarde. No sé cuántos años han pasado, pero sigo regresando. Este granero es todo lo que me queda de él». Aurelia se cubrió la boca. Samuel apretó los puños. Tomás siguió leyendo. «Si un día encuentran sus cosas movidas, no se asusten. Soy yo. Vengo a dejarle comida, o a revisar si alguien lo vio. Sé que nunca aparecerá, pero no puedo abandonarlo otra vez». Aurelia sintió una punzada en el pecho. «Joaquín, sigue vivo». Samuel lo miró. «¿Y el niño?» Tomás cerró el cuaderno lentamente. «El niño que vivió aquí desapareció hace décadas, y Joaquín nunca lo superó». Aurelia se llevó una mano al corazón. «Entonces, ¿quién está dejando las huellas? ¿Quién está durmiendo detrás de la puerta?» Samuel habló con voz baja. «Otro niño». Tomás asintió. «Y está imitando al primero, porque este lugar es seguro para él».
Aurelia sintió un escalofrío. Entonces, no tenemos un misterio. Tenemos dos tragedias superpuestas. Tomás respiró hondo. Y quizá una oportunidad para reparar algo. Antes de que cualquiera de los tres pudiera decir otra palabra, el golpe se escuchó de nuevo, esta vez dentro del granero, como si alguien hubiese dejado caer un objeto pesado. Tomás levantó la vela. ¿De dónde vino eso? Samuel señaló hacia el rincón donde antes habían visto la sombra. De ahí. Tomás avanzó. Aurelia, temblorosa, se quedó atrás. Samuel, pese al miedo evidente, lo siguió. Llegaron al rincón y vieron algo que antes no estaba, un muñeco de trapo, sucio, desgastado, con un botón faltante en el ojo izquierdo. Tomás lo tomó con cuidado. Este muñeco es viejo, muy viejo. Aurelia dio un paso. ¿Crees que Joaquín lo dejó aquí? Antes de que Tomás respondiera, el muñeco cayó de su mano. No porque lo hubiese soltado, no porque se hubiese resbalado, sino porque alguien lo empujó desde la oscuridad. Pero cuando Tomás giró rápidamente, no había nadie. ¿Qué? ¿Fue eso?, susurró Aurelia. Samuel retrocedió. Hay alguien aquí, muy cerca de nosotros. Tomás levantó la vela. ¡Sal!, dijo en voz firme. No te haremos daño. Silencio. Luego, un susurro tenue, un sollozo. Algo parecido a una respiración quebrada. Samuel lo oyó. Está llorando. Aurelia sintió el corazón encogerse. Debe estar aterrado. Tomás dio 2 pasos hacia la puerta secreta. Hijo, dijo con ternura, si estás allí, si necesitas ayuda, estamos contigo. No obtuvieron respuesta. Pero de pronto, la tabla del piso que antes habían levantado se movió sola, como si alguien desde abajo la empujara buscando salir. Aurelia ahogó un grito. Samuel abrió los ojos en shock. Tomás se inclinó lentamente, y entonces, con una fuerza desesperada, una pequeña mano salió de la oscuridad. Una mano temblorosa, una mano infantil, una mano que pedía ayuda. La pequeña mano temblorosa que emergió desde la oscuridad congeló el aire del granero. Tomás sostuvo la vela con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Aurelia, con el corazón desbocado, se llevó ambas manos al pecho, mientras Samuel daba un paso instintivo hacia adelante, como si su propio pasado se manifestara en aquella mano que pedía auxilio. Durante unos segundos no hubo pensamientos, solo la respiración entrecortada de los 3 adultos y el tenue gemido de quien aún permanecía escondido bajo el piso. Fue Tomás quien reaccionó primero. Dejó la vela en el suelo, se inclinó con lentitud y acercó su mano a la del niño, sin tocarlo aún. «Está bien, hijo», susurró. «Nadie va a lastimarte». La mano retrocedió un poco, como si dudara. Luego avanzó de nuevo, 1 o 2 centímetros, temblando. Aurelia dio un paso hacia ellos y se arrodilló a un lado de su esposo. «Mi amor», dijo con voz suave, «está muerto de miedo. Tenemos que ser muy cuidadosos». Samuel, respirando rápido, se colocó detrás, temeroso de espantar al niño. Yo sé cómo se siente», murmuró. «No quiere ser descubierto, pero tampoco quiere estar solo». Tomás extendió su mano lentamente, palma hacia arriba. «Toma mi mano, hijo. No te voy a hacer daño. No tienes nada que temer de nosotros». La manita dudó. Se acercó. Retrocedió. Se acercó otra vez. Aurelia murmuró: «Pobrecito. ¿Cuánto tiempo habrá estado escondido?» Samuel sintió un nudo en la garganta. La tensión en la pequeña mano era casi visible. Y entonces, como si reuniera toda la valentía que le quedaba, la manita se apoyó sobre los dedos de Tomás, ligera como una pluma, temblorosa como un latido frágil. Tomás sintió la piel helada, la debilidad del tacto, el temblor parecido al de un animal acorralado. «Eso es», susurró. «Estás a salvo.
Vamos a ayudarte. Aurelia, emocionada, observó la escena. La mano infantil intentó acercarse un poco más, pero justo en ese momento, un ruido seco detrás del granero hizo que el niño retirara la mano de golpe. Tomás intentó alcanzarla. «Espera», pero la mano desapareció en la oscuridad del hueco antes de que pudiera sujetarla. La tabla cayó sobre su lugar, encajando con precisión. «¡No!», exclamó Samuel intentando levantarla. Tomás lo detuvo. «No, hijo, lo asustarás más». Aurelia se levantó con dificultad. Ese ruido, ¿qué fue? Tomás no lo sabía, pero el sonido había sido demasiado pesado para ser una rama o un animal pequeño. Era un golpe firme, intencional, como si alguien buscara llamar la atención o advertir. Samuel respiraba con agitación. Él estaba tan cerca. «Todavía está cerca», dijo Aurelia. Nos estaba escuchando. Tomás no despegaba la vista del piso. «Este niño no puede estar solo aquí. Tiene que haber alguien más vigilándolo o ayudándolo». «¿El adulto de las fotos, Joaquín?», preguntó Samuel. Tomás negó con la cabeza. «No lo sé, pero la fuerza con la que cerraron la puerta y ahora este golpe dicen que no estamos lidiando con alguien pequeño». Aurelia caminó hacia la puerta principal. «Tomás, ¿ves algo?». Tomás fue a su lado. La puerta seguía trabada. Intentó empujarla, pero algo grande la impedía moverse. «Es como si hubieran colocado algo del otro lado», dijo. «Una piedra o una madera grande». Samuel apretó los puños. «¿Por qué? ¿Por qué nos cerrarían aquí?». Tomás se volvió hacia él. «Porque el niño confía un poco en nosotros, pero el adulto no». Aurelia, con las manos temblorosas, miró hacia el hueco. Ese niño estaba helado, y su mano tan delgada. «No come bien», dijo Samuel con voz grave. «Lo sé por el tacto. Esa fragilidad es de alguien que pasa días sin comer». Tomás tragó saliva. «Tenemos que sacarlo de aquí». «Pero él está escondido porque teme al adulto», dijo Aurelia. «Y nosotros no sabemos quién es ese adulto». Samuel frunció el ceño. «Tal vez es Joaquín o el responsable del niño original». Tomás caminó lentamente por el granero, observando cada rincón, cada sombra. «Creo que este lugar guarda más secretos de los que hemos descubierto». Samuel recogió la vela. «¿Dónde buscamos?». Tomás señaló el extremo opuesto del granero. «Allí. Esa parte siempre me dio mala espina. Nunca revisamos detrás de los tablones sueltos». Los tres caminaron juntos hacia esa sección. Aurelia notó algo en el piso. Huellas, muy leves, como si alguien hubiese caminado descalzo hace poco. Huellas pequeñas y otras más grandes. «Tomás», susurró. «Mira esto». Tomás se agachó. «Son recientes». «¿Cómo lo sabes?», preguntó Samuel. «Porque aún conservan la forma», respondió. «Si fueran antiguas, el aire las habría difuminado». Aurelia respiró con dificultad. «Entonces, alguien entró hace muy poco». Samuel apuntó la linterna al muro lateral. «Aquí, miren». Había una inscripción más. Pequeña, casi imperceptible, hecha con algún objeto punzante. No era tiza como las anteriores, era un grabado. «No lo dejes solo». Aurelia sintió un escalofrío recorrerle los brazos. «¿Al niño o a Joaquín?», preguntó Samuel. Tomás tocó la inscripción con los dedos. «No sé, pero quien la hizo quería que la viéramos». Samuel colocó la linterna en el piso, iluminando un ángulo amplio. «¿Y si este adulto está atrapado en su propio pasado?». Aurelia suspiró. «Todos lo estamos un poco, hijo. Incluso nosotros». Tomás levantó un tablón suelto del muro. Detrás había una pequeña cavidad. «Samuel, pasa la luz». Dentro de la cavidad había otro objeto, un cuaderno negro, más moderno,
Samuel lo sacó. No es tan viejo como el otro. Ábrelo, dijo Tomás. Samuel pasó las páginas. No había dibujos esta vez, solo anotaciones. La primera decía: no puedo dejarlo solo. No puedo repetir lo que pasó antes. Aurelia se cubrió la boca. Es como si dos épocas vivieran juntas. Samuel pasó la página. El niño está enfermo, come poco, no quiere salir, dice que tiene miedo de que lo encuentren. Tomás tomó el cuaderno. Sus ojos se volvieron más duros. Esto es reciente, muy reciente, unas semanas quizás. Samuel señaló otra parte. A veces dejo cosas y las mueven. No sé si es él o alguien más. Aurelia sintió un escalofrío. ¿Él también escuchaba cosas? Tomás cerró el cuaderno. Hay otra presencia aquí. Samuel abrió más los ojos. ¿Un tercer adulto? Aurelia negó con la cabeza. No, esa sensación, esa forma de escribir, no es de alguien que huye por maldad. Es alguien que cuida. ¿De quién?, preguntó Samuel. Del niño, respondió Aurelia con seguridad. Los tres guardaron silencio. La vela parpadeó como si escuchara sus conversaciones, y entonces un ruido quebró el aire como un cristal cayendo. Provenía del piso, del hueco. Tomás se giró rápidamente. ¡Samuel! ¡La linterna! Samuel apuntó la luz hacia la tabla. Estaba levantada. Otra vez. Muy poco, apenas 1 centímetro. Pero lo suficiente para que la pequeña mano volviera a aparecer. Esta vez no temblaba tanto. No buscaba ayuda. Señalaba algo. Tomás se acercó. ¿Qué quieres mostrarme, hijo? La mano señaló hacia el muro izquierdo. Luego desapareció de nuevo. Tomás se levantó. ¿Quiere que veamos algo? Aurelia lo miró. El muro... ¿Cuál parte? Samuel iluminó toda la pared. Tomás se acercó. Golpeó suavemente la madera. Hueco. ¿Otra puerta secreta?, preguntó Aurelia. No, dijo Tomás retrocediendo un paso. Esto es más grande. Es casi como un panel completo. Samuel buscó con la mano. Aquí hay un borde. Sí, encontró una hendidura, una grieta que no coincidía con el diseño del granero. Tomás colocó los dedos. Ayúdame, Samuel. Vamos a tirar. Aurelia retrocedió un poco. Tengan cuidado. Con un esfuerzo, ambos jalaron el panel. La madera cedió. Lentamente, pesadamente. Y detrás del panel había un pasillo estrecho. Un pasillo oscuro que parecía descender. Samuel tragó saliva. ¿Qué es eso? Tomás tomó la vela. Solo hay una forma de saberlo. Aurelia agarró su brazo. Tomás, no quiero que bajes solo. Entonces vendrás conmigo, dijo él con firmeza. Samuel lo siguió, pero antes de entrar al pasillo, algo los detuvo. Una voz, no era un grito, no era un susurro, era una voz frágil, temblorosa, una voz infantil, proveniente del interior del escondite, una voz que claramente dijo: «No bajen». Aurelia palideció. Samuel sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. Tomás apretó la vela entre sus dedos. «Hijo, ¿por qué no?» El silencio volvió. Pero un segundo después, un ruido aún más perturbador surgió del pasillo. Un ruido grave, pesado, como pasos arrastrándose, lentamente, subiendo hacia ellos. Los pasos arrastrados que emergían del pasillo oculto no se parecían a nada que Tomás, Aurelia o Samuel hubieran escuchado antes. No eran pasos firmes, ni ligeros, ni rápidos. Eran lentos, pesados, casi torpes, como si el cuerpo que avanzaba en su dirección cargara años de cansancio, o miedo, o una herida profunda que nunca terminó de sanar. La vela temblaba en la mano de Tomás, reflejando sombras deformadas que trepaban por las paredes del nuevo espacio descubierto. Aurelia, sujetando su brazo con fuerza, parecía pequeña, frágil, pero al mismo tiempo llena de una valentía silenciosa nacida de sus propios sufrimientos.
Samuel, a unos pasos detrás, respiraba con dificultad. Sus ojos, acostumbrados a la oscuridad de la calle, intentaban distinguir cualquier movimiento, cualquier gesto, cualquier silueta que revelara quién o qué se acercaba desde las profundidades del granero. «Tomás», susurró Aurelia apenas audible. «¿Estás seguro de que debemos quedarnos aquí?» Tomás no apartó la vista del pasillo. «No podemos retroceder ahora. Él o ella está subiendo para encontrarnos». Samuel tragó saliva. «¿Y si está lastimado?» Tomás apretó la mandíbula. «Entonces nos necesita». Aurelia respiró hondo. «¿Y si no es un adulto? ¿Y si es el niño?» «Es demasiado pesado», murmuró Samuel. «Es alguien mayor». Los pasos se acercaron más. 1. Arrastre. 2. Pausa. Respiración. Una respiración ronca, como si los pulmones estuvieran luchando por funcionar. Tomás levantó un poco más la vela. «Hola», llamó con voz firme pero cálida. «No queremos hacerte daño, solo queremos hablar». Silencio. Solo la respiración. Aurelia apretó su mano. «No sigas llamando. Podría asustarse. O podría pensar que lo estamos provocando», añadió Samuel. Tomás dio un paso hacia adelante, adelantando la vela hacia el pasillo. La luz iluminó unos centímetros más abajo. Los pasos se detuvieron. El corazón de los tres latía tan fuerte que parecían golpes en el interior del granero. Y entonces, justo cuando Tomás pensó en dar otro paso, un susurro rasgado emergió desde el pasillo. «¡No, bajen!» Tomás abrió los ojos. Aurelia sintió que las piernas le fallaban. Samuel retrocedió un paso involuntario. «¿Hijo?», preguntó Tomás. «¿Por qué no?». La voz no respondió, pero algo más se hizo audible. Un sollozo, apenas un quiebre de aire, luego un gemido apagado. Tomás avanzó un poco más. La vela iluminó el borde del primer escalón del pasillo, y allí, apenas visible, una sombra se encogió contra la pared. Era pequeña, muy pequeña. «El niño», susurró Aurelia. Samuel, con los ojos llorosos, dio un paso adelante. Déjenme hablar con él». Antes de que pudiera acercarse, algo detrás del niño se movió. Algo grande, algo que proyectó una sombra enorme sobre la pared, algo que respiraba más profundo que el niño. Tomás levantó la vela más alto. «¡Hay alguien más detrás!». El niño se encogió, cubriéndose la cabeza con los brazos. Y en ese instante, un brazo delgado, huesudo, apareció detrás de él, como si intentara rodearlo para protegerlo o para arrastrarlo hacia adentro. Aurelia gritó sin querer. Samuel se lanzó hacia adelante. Tomás sostuvo la vela, iluminando con desesperación el interior. Y entonces, durante un segundo que pareció eterno, el rostro del niño quedó iluminado. Pequeño, delgadísimo, ojeras profundas, cabello revuelto y ojos enormes, desesperados, implorantes. Pero detrás de él, una figura más alta retrocedió hacia la oscuridad. «¡Es el adulto!», gritó Samuel. «¡Es Joaquín!», susurró Aurelia con un temblor en la voz. Tomás no se movió. Observó la silueta detrás del niño. No podía ver rasgos, solo la forma general de un hombre encorvado, alto, con los hombros caídos y una mano temblorosa apoyada contra la pared. Una voz ronca emergió. «No, bajen, por favor». Tomás dio un paso. «¿Eres Joaquín?». El hombre no respondió. Solo retrocedió un poco más hacia la oscuridad. El niño, como si temiera que se alejase, agarró la camisa del adulto con desesperación. Samuel sintió un golpe en el pecho. «Tomás, él no quiere pelear. Quiere proteger». Tomás asintió lentamente. «Sí, eso parece». Aurelia avanzó un paso. «No queremos separar a nadie», dijo con ternura. «Solo queremos ayudar». La figura adulta respiró hondo. Temblaba. No era la actitud de alguien peligroso.
Era la actitud de alguien que había sufrido tanto que ya no sabía cómo enfrentar el mundo. Tomás levantó la vela hacia la figura. «Joaquín», dijo, «sabemos tu historia. Sabemos que perdiste a alguien aquí. Sabemos que sigues buscando redención». El hombre no se movió. Samuel avanzó un poco más. «Sé lo que es tener miedo de los adultos», dijo con la voz entrecortada. «Sé lo que es esconderte, porque piensas que todos quieren lastimarte. Pero ellos...» Miró a Tomás y a Aurelia. «Ellos no son como los demás, te lo prometo». Entonces la figura adulta habló, una voz rota, hundida en años de silencio. «Váyanse. No puedo arriesgarme». Tomás estrechó los ojos. «¿Arriesgarte a qué?». La figura se estremeció. La sombra detrás del niño se movió, un paso hacia adelante. La luz de la vela iluminó por un instante parte de su rostro, barba descuidada, ojos hundidos, mejilla marcada por viejas cicatrices. Aurelia sintió un nudo en la garganta. Escribe parte 2 en los comentarios si quieres que continúe la historia.